Antes de comenzar el mensaje, quiero saludar especialmente a las personas extendidas por todo el mundo y agradecerles por estar con nosotros, sea que lo vean por el app de Facebook o YouTube. Estamos tan agradecidos de estar conectados con ustedes. Como dije, esta noche vamos a hablar del control y claro que el centro en todo esto de nosotros, que se trata del control, es nuestra alma. Es ahí donde están nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestra memoria y nuestra imaginación. Muchas veces nosotros pensamos que nuestra alma es solo de 3 cosas y sí, primordialmente sí lo es, pero y tú puedes poner las imágenes o imaginaciones o pensamientos bajo la categoría de pensamiento. Si yo puedo tomar tus pensamientos, puedo manejarte o dirigirte, y podemos hacer la misma forma con otros aspectos. Si yo puedo provocar memorias o imaginación, hay cosas que pueden suceder con cada uno de nosotros. Cuando alguien comienza a poner su mano en esa área particular de nuestra vida, entonces imaginen ustedes su alma como si fuera una cabina o la parte dentro de un automóvil, como si hay un timón y hay un freno y hay un pedal. Entonces alguien puede aplicar los frenos de tiempo a tiempo, o podemos tener estas cosas en nuestro vehículo. Entonces imagínense ustedes si su alma, con estos aspectos que hemos hablado, su intelecto, tus pensamientos, tu imaginación, tus emociones, que esas son las cosas que a lo mejor están en combinación o una a una, están en el control y están conduciendo, y puede estar aplicando el freno o el acelerador. Y cuando tú piensas en esto, pregúntate, ¿dónde te están llevando tus emociones? Si se están dirigiendo a algún lugar, ¿dónde te están llevando esos pensamientos? Si el freno está hasta el piso, ¿por qué? ¿Por qué has parado donde estás en vez de seguir adelante? Si estás siguiendo hacia adelante, ¿por qué estás moviéndote tan lentamente? ¿O por qué estás yendo tan rápido? ¿Por qué estás haciendo eso? Todas esas cosas tienen que ver con el centro de control de nuestras vidas. Si estamos siendo controlados por algo, y eso nos está llevando a cierta dirección. Ahora te quiero preguntar, si pudieras cerrar los ojos y puedes estar motivado o llevado por tus sentimientos o parado por tus sentimientos, si esos elementos de tu alma están bajo control y están trabajando para llevarte aquí o allá, o a lo mejor llegar a lugares donde no quieres ir. A lo mejor tú sientes que no puedes controlar esto. Por ejemplo, decir, yo no sé qué me pasó, por qué hice esto. Entonces es algo que siempre ha estado en ti. Entonces hay elementos ahí que están trabajando y están trabajando en todas nuestras vidas de una forma u otra. Entonces, ¿cómo se siente de ser llevado en vez de ser guiado? Dios no te hizo para ser una máquina que es llevada o conducida, sino Él nos hizo como una oveja siendo guiadas. El Señor es nuestro pastor. Entonces, si Jehová es nuestro pastor, no nos faltará nada. Él nos va a guiar aquí o allá. La Biblia habla de lugares de descanso y de aguas. Entonces, Jehová es nuestro pastor si soy cristiano. Y yo sé cómo es ser guiado, pero es maravilloso que a veces tenemos una experiencia con Dios, pero después no tienen experiencias diarias de ser guiados por ese pastor. El Espíritu Santo los lleva a aceptar a Cristo, y si alguien no les ayuda de entender qué más hacer con sus vidas, entonces continúan siendo guiados por su alma, y muchas personas a veces son llamados
cristianos carnales, porque son guiados por su alma, no guiados por el Espíritu de Dios. Como somos hijos de Dios, tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, si Jehová es mi pastor, es el que me guía, pero también hay falsos pastores. A veces pensamos en esto como personas que nos están llevando lejos del púlpito, o también hay cosas dentro de nosotros que pueden ser, vienen con nuestra alma y nos llevan direcciones que son falsas. Por ejemplo, el enojo, el temor es un falso pastor y nos lleva a direcciones que no queremos ir. Y nos empujan y nos manipulan a ir a ciertas direcciones. Es el temor que está llevándonos. Es el temor que está poniendo el freno. No, no vayas allá. No, no hagas esto. Y el temor a veces está poniendo ese acelerador y correr de esos retos, de esas cosas, y correr de la vida en vez de ir hacia la meta que el Señor nos ha trazado y poner nuestra vista en Jesús, que es el que nos ayuda. Entonces, tengo ahora su atención. ¿Quién está conduciendo? ¿Quién está manejando? Y es muy difícil ver esto, pero sí nos podemos dar cuenta cuando alguien está siendo llevado, y porque eventualmente donde están yendo van a terminar en otro lugar. Siempre hay el fruto. Dice, por sus frutos os conoceréis. Entonces, cuando el Señor es el que nos guía, va a haber una manifestación. Eso va a producir algo en nuestras vidas que está visible y obvio a las personas a nuestro alrededor. Entonces, podemos decir el día completo que el Espíritu Santo nos está guiando, pero si terminamos siempre en una zanja, una cuneta, entonces sabemos que no es así. El Señor no te va a llevar a un accidente o a una cuneta o a un precipicio. Eso no es la forma que trabaja el Espíritu Santo. Si el Jehová es mi pastor, Él nos guía a lugares donde los pastos están más verdes, donde el agua está limpia y donde el Señor nos bendice y que todo está en abundancia. Quiero entrar en las cosas que los falsos pastores a veces son los que nos guían, y esto que es algo que es obvio para muchas personas y en algún momento hemos experimentado esto de una forma u otra. En Proverbios 5:23, el malvado morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura, llevándolos como rehenes robados de destino. La palabra malvada aquí, cuando la escogieron, yo quiero mirar esto, es que está bajo, voy a ponerlo como si fuera una tentación, es un deseo fuerte. Las personas que tienen problemas con drogas están siendo guiadas por la tentación para las drogas. Toman decisiones basadas en esto, van en ciertos lugares deseados en esto, son tentados a veces por pornografía, por dinero, y son secuestrados por su amor por el dinero, el amor para la atención, el amor para sentirse drogados o lo que sea que reciben de las sustancias que ellos están deseando o lo que los mantiene en esclavitud, lo que sea. Entonces, cuando eso está bajo control, cuando eso es lo que los está llevando, entonces somos cautivos. Es lo que nos tiene como rehenes, y es como si la vida está representada por como si fuera un auto o un auto que ha sido robado, y alguien está controlando la dirección de nuestras vidas, y si siguen, esto nos roba de nuestro destino. En otras palabras, lo que te está tentando hasta ese grado, lo que sea, cualquier lujuria de la carne, puede ser todo tipo de cosas, lo que sea, esa cosa nos puede robar de nuestro destino. Hay personas, porque fueron tentados en la carne, no viven
completamente su vida. Mueren prematuramente por una razón u otra, porque simplemente son llevados por la tentación. La tentación es lo que los maneja y nunca pueden frenarse en esto. Y eso los toma cautivo y para y voltea y lleva su vida en una forma que está lejos del plan y el propósito de Dios. Entonces sabemos cómo es eso, conocemos a personas que han estado en esa situación o nos hemos rozado en nuestras vidas con algo o con alguien en esta situación y muchas veces hemos tenido que ser liberados para poder llegar al destino que el Señor tiene para nosotros. Pero cuando la tentación está bajo control, siempre nos roba de nuestro destino eterno. Número 2 es cuando la lengua está en control. La Biblia habla mucho de la lengua y cómo la lengua en realidad a veces pone el curso de nuestras vidas y la forma en la que nosotros seguimos. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca y que somos juzgados por las palabras que salen de nuestra boca, que hay vida y muerte en la lengua. Y todas estas cosas las conocemos, pero simplemente siempre hablamos sin poner atención a esto. La Biblia dice en Proverbios 13:3, dice, el que guarda su boca preserva su vida y el que no controla su lengua le será a ruina. En realidad queremos nosotros que esta cosa pequeñita que está ahí en medio de nuestra cara, que eso sea lo que arruina todo. Queremos permitirle que corra como loca y una vez que tú dices algo no lo puedes quitar. Cuando esas palabras salen de tu boca tienen gran poder y de alguna forma pueden traer bendición o traer maldición y básicamente pueden comenzar un fuego. Entonces tiene poder y la Biblia hace esta pregunta: ¿quién puede domar la lengua? Y es como si tú tomas un caballo y les pones algo en su boca para poder domarlos, para llevarlos. Pero es algo que está mal, que hay que lidiar con esto. Y constantemente somos provocados a utilizar nuestra lengua en forma que pueden hacer daño o herir a otras personas y también a nosotros mismos. O sea que la lengua no puede ser lo que nos dirige, lo que nos lleva. Y esas tentaciones no pueden ser lo que nos domina tampoco. Número 3, el enojo. Cuando el enojo es lo que controla, si tú vives sin ninguna forma, y no, es como si fueras una ciudad que no tiene rienda. Dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Entonces, esto es algo que el Señor nos ha permitido tener como acción, pero no tenemos que enojarnos y no pecar. Por ejemplo, uno sí se puede enojar, como Jesús se enojó con las personas que estaban en el templo vendiendo cosas. Él se enojó cuando vio los corazones de los fariseos en relación con los seres humanos que tenían necesidad y que necesitaban compasión y no recibían esto, simplemente recibían condenación y eso le enojó a él. Entonces sí, hay cosas que el Señor quiere que nosotros nos enojemos, pero eso no tiene que ver con ser ofendidos personalmente. Eso casi siempre tiene que ver con injusticia o algo que no está bien y lo que el pecado está haciendo a las personas. Y muchas veces el Señor te hace especialmente enojarte por algo que Él te ha llamado para que tú lidies con eso. Eso te molesta, te enfurece, pero no tenemos que pecar con nuestro enojo. Pues, no tenemos que permitirle al Señor que utilice ese enojo más bien para tomar pasos de fe y causar que ese problema sea
tratado en vez de ser un loco enojado. El mundo está lleno de estos y no necesitamos una más, necesitamos personas que estén llenos de fe para ver un problema y tener fe para cambiar eso, para hacer algo acerca de eso. Número 4, cuando el temor es el que te dirige o te maneja. El Señor nos ha dado un espíritu de temor, pero el Espíritu Santo te ha dado un espíritu, dice, andar en el espíritu no satisfará los deseos de la carne. Yo leí una vez que todas las groserías o ser tosco o rudo está relacionado por temor. Es como que no vamos a recibir lo que queríamos. Es solo el temor que mis hijos no van a hacer lo que yo quiero y entonces les hablo rudamente. Tengo temor porque la persona que está allí no me va a dar mi reembolso. Entonces cambia mi tono y quiero mi dinero por encima del testimonio para la gloria de Dios. Y yo prefiero votar mi testimonio porque no voy a recibir mi 1.99 de reembolso. El temor nos hace tontos y nos hace hacer cosas locas. Y yo tengo que hablarme a mí mismo porque a veces pienso que no me van a ayudar. Y mi esposa es mejor. Ella simplemente dice, tú me vas a ayudar y todo va a funcionar bien. Y yo a veces pienso que no me van a hacer lo que yo necesito, pero yo veo el tono de mi voz cambiar. Y entonces yo no miro ese reembolso de 1.99, sino que va a ver dónde ese temor me está manipulando y causándome que yo me comporte en una forma que no es agradable a Dios, porque ahora el temor es el que está manejándome, poniendo el pie en el acelerador y causando que mis emociones vayan a 1,000 millas por hora. Había otra escritura que quería leer, pero me salí del punto. La Biblia dice ¿qué puede hacer el hombre contra mí? Sí, siempre triunfaré cuando confío en su presencia. Entonces, yo ando en una situación con un familiar o alguien de la iglesia o con alguien que trabaja conmigo o en un negocio, lo que sea. Tengo que mantener, esta persona no es mi enemigo, esta persona no me quiere hacer daño. ¿Qué me pueden hacer? El Señor está conmigo, no tengo que temer de la respuesta o las acciones que tengan. Yo voy a dejar que el Señor con alabanza sea el que me guíe y triunfaré en él, porque yo puedo ganar, no importa lo que sea, no importa lo que hagan. Si me devuelven mi 1.99 bien, y si no, todavía yo tengo la victoria. Yo estoy alabándole al Señor, porque Él me va a bendecir. Entonces, el temor no es lo que va a guiar mis acciones, no me va a empujar y controlarme y pararme de vivir mi vida. Y el temor es un elemento tan común. Todos podemos relacionarnos con eso. Todos tenemos temor de algo diferente. Unas personas tienen temor de una cosa o de otra, o pretenden como que no le tienen miedo a nada. Y yo no les creo a las personas que piensan que no le temen a nada, pero el temor que el Señor sí quiere que experimentemos es el temor del Señor, porque al principio el hombre no tenía temor de nada, no tenía temor de los animales. Los animales vinieron y Adán los puso nombre a todos. No le tenía miedo ni a ninguno de ellos ni a nada. No había nada que temer, pero el temor llegó con el pecado. Y el Señor siempre quería que le teméramos solo a Él y lo respetáramos y tuviéramos reverencia para Él. Y todo el resto de cosas caerían en su lugar. Entonces, si el temor es tan grande, ¿por qué el Señor nos dio ese temor limpio y puro? Pero el pecado fue lo que lo contaminó. Número 5, los demonios. Cuando los demonios son los que controlan, porque a veces son los demonios los que dirigen y controlan. En Mateo 8,
Marcos 5 y Lucas 8, todas estas escrituras hablan de un hombre que estaba controlado por demonios. En algunas escrituras dicen que eran 2 hombres. En Mateo dice que son 2 hombres. Algunos dicen que era la tierra de los Gergeseos o de los Gabriels. Y todos son la misma historia, es la misma situación. Y cuando la lees en esos capítulos, puedes leerlo tú mismo, a lo mejor cuando vayan a casa, a su cama. Un hombre que estaba endemoniado y estaba oprimido por el diablo en Mateo 8, Marcos 5, Lucas 8, 8, 5, 8. Y pueden leerlo eso en los evangelios. Y es la misma historia de lo que sucedió con este individuo. Qué tan oprimido estaba él y cómo fuera de control estaba. Y tú puedes preguntarte a ti mismo de personas que están endemoniadas y cómo esto sucede. A lo mejor tienes miedo de que tú puedas estar bajo el control de los demonios o cómo llega una persona a estar así. Y vemos en las escrituras de un joven o un niño y caía al fuego y al agua. Y este hombre que le pidió a los discípulos que oraran por él y los discípulos no lo pudieron sacar los demonios, pero Jesús lo hizo. Entonces está la historia de una mujer que estaba encorvada y tenía un espíritu de enfermedad. Entonces era algo demoníaco que no la dejaba que se parara derecha. Entonces, ¿cómo es que una persona puede sufrir con esto? Muchas personas reciben esto porque se abren a lo oculto. Hay muchas formas que podemos abrir las puertas a lo oculto y estamos envueltos en cosas que salen del mundo de la oscuridad y no se presentan como cosas oscuras, sino que se presentan en algo que es interesante y atractivo. Hay personas que se meten en lo oculto por problemas de astrología y estudian su signo astrológico y piensan que soy Acuario o una de las cosas y tiene que ver con el mes que nacieron y entonces se meten en la astrología y leen de esto y piensan cuál es la predicción o la palabra para hoy que sale de esta área. Y hay elementos de yoga que a veces están centrados en cosas que vienen del hinduismo y hay poses y cosas y enmascara lo que es ejercicio y puedes hacer ejercicio sin meterte en esto, pero es una forma de uno meterse. Entonces a veces tenemos hasta yoga en la iglesia y si tocas yoga, entonces ahí tienes un problema y ahí lo hice yo, yoga. Y hay personas que están metidas en esto y piensas que no puedes decir nada en contra de esto, pero hay más de esto cuando que si fuera solo ejercicio a nadie le importaría, pero cuando hablas de esto, entonces hay cosas que se abren en nuestra vida y nos quieren oprimir. Hay personas que se meten en sociedades secretas, hay cosas que pueden pasar por tradiciones de familia, hay cosas que suceden antes de que tú nazcas. Tus padres estaban envueltos en brujería. Hemos trabajado en culturas donde la brujería era aceptada y por muchos lugares donde personajes adinerados o actrices, actores, personas en el entretenimiento estaban envueltos en lo oculto y tenían su persona que los acompañaba en su carrera y les ayuda a avanzar su carrera por brujería. Y aunque tú te parezca que eso es algo raro, eso era normal. Entonces muchas personas que salían de esto eran cristianos de primera generación y tenían problemas con esto. Y a veces nosotros mismos nos abrimos suficientemente que ya no es parte de nuestra voluntad
Y sabemos que hay un cambio. Por ejemplo, yo hablé con una joven hace unos años que trató de suicidarse y esa persona podía acordarse el momento que hubo ese cambio y ya no era solo el deseo porque estaba deprimida y porque ella sentía que algo, ella nos explicó exactamente qué era, dónde estaba, cómo sucedió y en el momento que ella dijo ciertas palabras como yo quisiera estar muerta, ella sintió que algo entró en ella y desde ese momento en adelante algo era diferente. No era solo yo decirlo o yo desearlo, pero yo me había abierto a algo que a tal grado lo hice suficientemente fuerte y largo que ya no me controlaba yo mismo este deseo. Había algo malvado y feo que estaba trabajando para que este deseo que yo tenía para morir sucediera y sí se trató de matar. Entonces, no sabemos todos los detalles de cómo esto opera, pero sí sabemos que Jesús es el que nos puede liberar de todo el poder del diablo, que Él es la respuesta a todas estas cosas. Sabemos suficiente para alejarnos, aunque sea de la apariencia de algo malvado, y no ser presumidos y tratarnos de burlarnos del diablo como si no existiera y decir que él no tiene poder y actuar como que somos inmunes de sus mecanismos. La Biblia dice, no seas ignorante y resístele firme en tu fe. Entonces sabemos que cuando las fuerzas demoníacas están bajo control, hay un nivel diferente que tiene que ser apuntado. Eso comienza a trabajar para que nos arrastre en direcciones que sabemos que no están bien. Es como que yo estaba bajo control, pero ahora ya no me puedo controlar a mí mismo. Es como si estás bajando por una loma o por una montaña y entre más comienzas a correr hacia abajo, ya no te puedes parar, ya hay mucho momentum y sigues cayéndote en vez de bajar. Entonces, este era el caso con persona y pueden mirar cómo Jesús dramáticamente y poderosamente tocó toda esta región por su testimonio. Entonces, si tú no quieres manejar y yo no quiero manejar, no queremos dejar que nuestra alma sea quien nos controla y por el deseo de temor o por ser influenciados por todo tipo de cosas que tienen que ver con el área espiritual, si ese es el caso, entonces, ¿quién tiene que tener las manos en el timón? Tenemos que tener dominio propio. Y quiero enfatizar, esto no es algo simplemente tú ser suficientemente fuerte en tu voluntad para quitarle el dominio a ese temor, ese enojo, a ese deseo cuando llega a ti o fuerzas demoníacas y tú dices, no, yo no voy a dejar que esto te lleve, entonces tú tratas de hacerlo en tus propias fuerzas y hemos tratado de esto, pero la única forma que se puede controlar es cuando es yo mismo dejo que el Espíritu Santo sea el que me guíe. Entonces mi voluntad y la voluntad de Dios se unen y son unidos por el poder del Espíritu Santo y así recibimos el poder. Entonces Él es el que nos da el poder. El Espíritu de Dios te guía y el Espíritu de Dios lleva en ti y produce en ti algo que tú puedes para poder enfrentar los retos del día y llegar al destino que Dios tiene para ti en el nombre de Jesús. Entonces, dice, así abandonarás tu luz. Dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Así ya no vas a estar bajo el dominio de la ley. Y esa ley es la ley del pecado y de muerte, pero subiendo sobre esto en el nombre de Jesús.
Entonces la Biblia continúa en Gálatas 5, del 22 al 23, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si nosotros tratamos de vivir bajo el Espíritu Santo, tenemos que caminar por el Espíritu con integridad personal y siguiendo la conducta y que el poder de Dios nos da. El Espíritu Santo tiene que ser el que tiene las manos en el timón. Si yo quiero ir en la dirección que Dios tiene para mí, tengo que dejar que el Espíritu Santo ponga sus manos sobre mis manos y rendirle a Él, que sea Él el que nos dice, ok, aceleremos ahora, tenemos que movernos, hay algo que hacer, tienes que hacerlo ahora mismo, no puedes esperar hasta mañana, no puedes esperar el próximo año. Y hay una urgencia a veces que el Espíritu Santo pone en ti para ir a ver a alguien, o hacer una llamada, orar por alguien ahora, en ese mismo momento. Y es así cuando el Espíritu de Dios sobrepasa todas las otras cosas que quiere manejar nuestra vida. Y dice, si nosotros podemos tener esta relación, podemos llegar allá. El cambio puede llegar, progreso llega. Puedes cubrir terreno. No tienes que seguir yendo en círculos porque pues estás viendo el mismo paisaje, no estás cansado de ver la misma cosa, no quieres hacer nuevas cosas, ir en una nueva dirección, tener nuevos logros, en vez de estar en la misma montaña, alrededor y alrededor de la misma montaña. Solo cuando dejamos que el Espíritu Santo nos guíe es que podemos llegar allá más rápido, llegar con seguridad y llegar con gozo y hacer un gran impacto en las vidas de las personas que conocemos en ese camino. Entonces podemos ser influenciados por algo que está en y alrededor de mi vida. Siempre algo está sucediendo en tu vida, alrededor de tu vida, todo el tiempo. Y parece que mi alma es como una esponja que simplemente absorbe todo este aire intoxicado que está alrededor mío. Y es cualquier problema que haya, yo lo absorbo. Yo absorbo lo que escucho, yo absorbo lo que veo, yo lo traigo a mí, a mis oídos, a mis ojos. Y soy como una esponja y de pronto estoy saturado y es como que estoy ebrio en mi alma de todas estas cosas que están en mí, alrededor de mí. Y estoy bajo la influencia del enojo, del temor, de deseos, de tentaciones. Y veo cosas allí, las quiero, y algo que me enoja. Escucho algo y tengo temor. Y tengo todo esto y de pronto ya no estoy influenciado por el Espíritu Santo. Estoy ebrio de temor. Estoy intoxicado por el enojo. Y no sé si yo nunca me emborraché, pero alguna vez me tomé una cerveza y yo simplemente nunca quise estar borracho, pero eso me dio la oportunidad de ver a las personas donde todo el mundo estaba borracho y yo no. Entonces podía ver lo que sucedía cuando las personas tenían mucho alcohol en su sistema y yo pude tomar decisiones de lo que yo quería hacer y dónde quería yo estar. Porque si todo el mundo decía, no fue esto maravilloso, entonces yo sabía, porque yo no estaba borracho, me di cuenta que no era tan bueno. Y yo vi los cambios en las personalidades de las personas cuando tomaron demasiado y lo que fuera que estaban tomando o fumando, eso alteró sus personalidades y a lo mejor una jovencita que era bastante modesta y reservada y se convertía en algo más cuando estaba borracha. Y que eso en realidad yo decía, eso no me gusta, no quiero ver ese lado. Cuando te emborrachas es como que eres una persona completamente diferente. Esto altera tu personalidad, no es atractivo. Me siento mal por ti, me avergüenzo por ti. Y
me daba cuenta que tú no eres así. Así no eres tú misma, porque estás bajo la influencia del alcohol. Es la misma cosa cuando estamos bajo la influencia del temor. Esa persona que tiene temor es irreconocible, o esa persona que está bajo la influencia del enojo. Tú ves esas personas y lo que está alrededor tuyo quieren decirle al mundo que no los conoces de verdad, porque típicamente no tienes la oportunidad. Las personas normalmente esconden esas cosas, pero cuando somos influenciados por eso, tenemos que reconocer que Dios tiene un antídoto para esto, y es el Espíritu Santo. Si caminamos por fe y somos guiados por Dios, tenemos que tener una relación con el Espíritu Santo que trabaja el lunes. No puedo tener el Espíritu Santo el miércoles cuando tengo que ser ungido para poder hablar, o los domingos cuando tengo que venir a predicar aquí. No, yo tengo que ser guiado por el Espíritu Santo cuando soy tentado por otras cosas el resto de la semana. Tengo que ser guiado por el Espíritu de Dios para hacer lo que el Señor me ha llamado a hacer. Entonces, ¿quién está manejando ese carro? ¿Quién lo está conduciendo? ¿El temor? Lujuria, deseos, tentaciones, enojo, influencias demoníacas. ¿Qué está sucediendo en nuestras vidas? Esa es la pregunta. ¿Cómo se siente de ser conducido en vez de guiado? ¿Quieres que eso continúe o quieres romper eso esta noche y decir, yo quiero ser guiado solo por el Espíritu Santo, que Él sea el que dirige mis pasos? Estoy cansado de estas cosas controlando dónde yo voy, cuándo yo voy, poniendo el acelerador, el freno. Estoy cansado de esto. El Espíritu Santo literalmente en nuestras vidas es la respuesta que Dios nos ha dado para este problema, que Él tiene que ser el que nos dirige, que nos guía para llevarte con seguridad donde tienes que ir. Tú necesitas un conductor designado. ¿Quién va a ser? ¿Vas a continuar siendo tú y arriesgando todas las cosas que el Señor tiene para ti? ¿O lo vas a entregar y decirle, Espíritu Santo, yo quiero que tú seas el que tome el control? Es simple y es algo que cada persona puede recibir si escogen hacerlo por fe. Suena bien para mí, no sé cómo suena para ti, pero yo creo que es algo maravilloso que el Señor no nos ha dejado ser víctimas de todas estas cosas, no nos ha dejado solos, Él no nos ha condenado para tener suficiente voluntad para simplemente pasar el día. Él no se burla de nosotros porque somos débiles. Él sabe que nuestra voluntad no es fuerte. Entonces el Señor nos ha dado un ayudador fuerte, y es el Espíritu Santo, que cuando vive en nosotros, Él nos puede llevar o guiar por lugares donde el Señor quiere que estemos. Vamos a pararnos y vamos a orar mientras vamos a cerrar. Gracias, Jesús. Para los que están mirando por la computadora, quiero que todos se pongan de pie y vamos a orar y pedirle específicamente y dejar nuestra voluntad, este centro de control en nuestras vidas, rendirle eso al Señor. A lo mejor es una persona que dices, yo recibí a Cristo como mi Salvador, pero mi vida todavía no está bajo su control. Tienes que ser lleno del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo sea real en ti, y no es solo alguien que tú lees en el libro de los Hechos, sino que es alguien que toma residencia en tu corazón, trabajando en tu mente, trabajando en tus emociones, para poder vivir una vida cristiana victoriosa y ser un vencedor. A lo mejor nunca has entregado tu vida a Jesucristo y no has puesto tu confianza en Él. Quiero animarte a que hagas esto esta noche. Abre tu corazón a Él grandemente. Deja que Él entre a tu vida. Dale la espalda al pecado. Arrepiéntete de tus pecados con un corazón contrito, como el Espíritu Santo puede venir a ti. En el nombre de Jesús, quiero que todos oremos y digan esto: Espíritu Santo, trabaja en mi vida en un poder grande y nuevo. Toma todo aspecto
de guiar mi vida en la dirección que agrada a Dios. Especialmente rindo a ti en tiempos de emoción intensa, de temor, de enojo, de confusión. Cuando estoy bajo presión, Espíritu Santo, me rindo a ti. Toma el control de mi vida. Desarrolla mi voluntad para hacer la voluntad de Dios. Fortaléceme, lléname con gozo y paz. Manifiesta tu poder y tu presencia en mi vida. Yo deseo una relación fuerte y real contigo. Bendíceme, revélate a mí. Mientras yo me abro hacia ti, muéstrame quién eres y manifiesta tu poder en mi vida. En el nombre de Cristo Jesús te pido. Amén y amén. Alabado sea el Señor. Amén.